agradecemos mucho a todas las personas que han dedicado su tiempo el día de hoy a conectarse a nuestro webinar para compartir con ustedes información sobre las tecnologías innovadoras que está desarrollando la industria, y en este caso muy específico la empresa BIMEX, el líder mundial en la producción de calibradores y de soluciones para desarrollar, valga la redundancia, las calibraciones tanto de equipos de temperatura como de equipos de presión y en general de la instrumentación que está instalada en los procesos. Y hoy vamos a conversar sobre las mediciones de presión, que es una de las magnitudes que con mayor frecuencia se mide en la industria. Para la Asociación Internacional de Automatización, la ISA, que se conoce así por sus siglas en inglés, las mediciones de presión junto con las mediciones de temperatura ocupan aproximadamente el 70% de las mediciones que se realizan en la industria química. Las mediciones de presión nos sirven no solo de base para realizar mediciones propiamente dichas de esta magnitud, sino para también, por la vía indirecta, medir algunas otras magnitudes que son de suma importancia para el control industrial, como son el nivel, el volumen, las mediciones de flujo, las mediciones de densidad, que ayudan al control de los procesos. Están presentes en gran parte de los procesos industriales que tienen que ver con, por ejemplo, la industria petroquímica, la industria aeronáutica, donde son de suma importancia la altitud y velocidad de los aviones. Se mide a través de mediciones de presión diferencial. Están presentes en la industria de producción de medicamentos, están presentes en la industria aeroespacial, automotriz. Es decir, las mediciones de presión tienen un amplísimo espectro de aplicación. Nosotros, para desarrollar esta conferencia, pues hemos escrito para ustedes un conjunto de temas que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. El primero de ellos tiene que ver con las bases teóricas sobre las cuales se fundamentan las mediciones de presión. Sí, aquí vamos a hablar sobre el concepto de presión, el concepto mecánico, que es el que más se utiliza en la práctica de las mediciones. Vamos a hablar sobre los tipos de medidores de presión que habitualmente se utilizan en la industria. Luego vamos a tratar un tema relacionado con la trazabilidad de las mediciones, que siempre que uno habla sobre calibraciones es un tema fundamental, producto de que las calibraciones son la vía que se tiene desde el punto de vista tecnológico para obtener trazabilidad en las mediciones, y este es un aspecto cardinal a la hora de tener compatibilidad y comparabilidad de resultados. Es decir, a la hora de poder obtener resultados que sean equivalentes a los que se obtienen en cualquier otro sitio a escala mundial. Tenemos luego los patrones y equipos que se utilizan en la calibración de los manómetros o medidores de presión, que en este caso, bueno, vamos a tratar sobre las tecnologías innovadoras que BIMEX nos está ofreciendo. Vamos a hacer énfasis en la bomba EPG, que está especialmente diseñada para aumentar la productividad en lo que es los procesos de calibración, ayudándonos a llevar un formador de presión automático al proceso productivo, lo cual nos permite acelerar en mucho el proceso de calibración, liberándonos del trabajo, por ejemplo, de uso de la bomba manual, en el cual nosotros, dado que tenemos que producir la presión, bueno, con la acción de nuestras manos, pues el tiempo que ocupamos para esto es muy superior. Y finalmente vamos a describir el proceso que se utiliza para la calibración de manómetros. En este caso, vamos a utilizar como referencia una norma del DKD, que es el Buró de Acreditación de Alemania. Esta norma es en la DKD R6 parte 1 del 2014, que trata no solo sobre la calibración de los manómetros de deformación elástica propiamente dichos, que son los más abundantes, también es aplicable a los manómetros digitales, es aplicable a los transmisores de presión, a los manómetros que se utilizan en el control y que tienen contactos eléctricos de salida para mantener los procesos dentro de determinados parámetros. Por ejemplo, los que funcionan así como un presoctato. Entonces, vamos a comenzar a conversar sobre los fundamentos de las magnitudes de presión, de las mediciones de presión. La presión
es una magnitud derivada dentro del sistema internacional de unidades. La presión depende de la fuerza normal ejercida por un fluido sobre una superficie y del área que corresponde a esa superficie. La definición mecánica de presión nos lleva a establecer la correlación entre esa fuerza y el área. Hay algunas definiciones que se han hecho en otros campos de la ciencia, como la termodinámica, donde nos hablan de que la presión es la relación entre el trabajo que se realiza y el volumen en el cual se realiza este trabajo, la energía, o la que está vinculada con la teoría cinética de los gases, donde nos dicen que la presión correlaciona la energía cinética con el volumen, y la presión hidrostática, que nos va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Desde el punto de vista de las mediciones que nosotros realizamos en la práctica, los dos conceptos que más se utilizan son la definición mecánica que ustedes tienen en la lámina y la de la presión hidrostática, donde tenemos que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. No porque exista una diferencia en la naturaleza, sino por el punto de referencia que se utiliza para la medición. Nosotros tenemos dos escalas de presión que se diferencian claramente entre ellas. Tenemos la primera escala, que es la escala absoluta barométrica. En esta escala, el punto de partida se encuentra en el vacío absoluto, es decir, en aquel vacío, aquel volumen donde no existe ninguna molécula de fluido, ninguna molécula que pueda accionar sobre las paredes del volumen y por tanto generar presión, hasta el nivel que se esté midiendo de presión en ese caso. En las mediciones de presión absoluta, destacamos el caso, por ejemplo, de la presión atmosférica, que es la presión que sobre la superficie de la Tierra crea la columna de aire que nosotros tenemos, la columna de gas que tenemos sobre esta superficie. Hay algunos casos, por ejemplo, de presiones medidas en la escala absoluta. Por ejemplo, si midiésemos la presión que hay a la altura del Everest, esta sería 0,314 bar en la escala absoluta. En una montaña de 1000 metros sería 0,898 bar. Esto obedece que con la altura va disminuyendo la presión. Y nosotros podemos verlo en el experimento que realizó Pascal en su momento. Ahora, hay otra escala que es la que más se utiliza en la práctica, que es la escala relativa manométrica. ¿Por qué relativa? Porque nosotros vamos a medir en esta escala con respecto a la presión atmosférica. Como al final toda nuestra vida transcurre en lo que es imbuidos en la atmósfera, pues medir con respecto a esa presión y tomar en consideración su influencia, sobre todo en las mediciones de baja presión, pues es desde el punto de vista práctico algo que resulta muy conveniente. Entonces, en esta escala relativa tenemos dos elementos, dos tipos de presión que se diferencian claramente. Tenemos el vacío, que son las presiones que están por debajo de la presión atmosférica, y tenemos las presiones relativas o manométricas, que son las que se miden con respecto a esta presión y que son superiores a ella. Por ejemplo, en esa escala tenemos la presión sanguínea, que es del orden de 0,15 bar, y que se encuentre, o 120 milímetros de la columna de mercurio para la presión normal, que es la que en la medicina se utiliza como referencia. Tenemos las presiones de las salas limpias, por ejemplo, que están en el orden de los 10 pascal. Tenemos la presión de tiro o de succión de una chimenea, que en este caso es una presión que es vacío, es decir, se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Para desarrollar las mediciones de presión, se han desarrollado un sinnúmero de instrumentos. Estos instrumentos medidores de presión, a los cuales le llamamos manómetros, comenzaron en su génesis con los manómetros de líquido. Estos son los manómetros que se desarrollaron a partir de los experimentos de Pascal y Torricelli. Son columnas que en su realización práctica más elemental son tubos en forma de U, donde la presión se mide por la diferencia de altura entre las columnas de líquido cuando actúa esta presión en una de los dos brazos de la columna. Hay muchas variantes de las columnas de líquido. Existen las columnas que tienen un recipiente y una sola columna. Existen las columnas de compensación, donde lo que se cambia es la diferencia de altura entre dos recipientes
pero en todas ellas vamos a medir la presión a partir del concepto de presión hidrostática, de columna hidrostática, donde la presión va a ser igual a la gravedad por la densidad por la altura. Tenemos también los manómetros de deformación elástica. Estos manómetros de deformación elástica son de uso común, están muy extendidos a partir del experimento del señor Pierre Bourdon, que fue el primer desarrollador. Se han extendido mucho en la práctica. En ellos, ¿qué tenemos? En el interior del manómetro existe un resorte, generalmente en forma de tubo curvado, como una U, que se deforma con la acción de la presión. Y luego tenemos un mecanismo de amplificación mecánica y un indicador con una escala con trazos que nos permite, en esa escala que está graduada en unidades de presión, hacer estimaciones del valor de la presión. Los manómetros digitales vienen a ser vienen a marcar un grado de avance en lo que es el desarrollo de los manómetros de deformación elástica. Aquí tenemos diferentes tipos de transductores. Un transductor es aquella parte de un sistema de medición que nos permite hacer una correlación entre la magnitud que estamos midiendo, por ejemplo, en este caso presión, y otra que es de un fácil uso para el manejo de la información de la magnitud que es objeto de interés. Por ejemplo, casi todos estos transductores nos permiten convertir una deformación que provoca la presión en una señal eléctrica. Y bueno, los hay de muchos principios de funcionamiento. Están los piezoeléctricos, están los que se basan en cristales de cuarzo, están los que son una membrana con un medidor de desplazamiento. O sea, hay un sinnúmero que dependen de la tecnología que haya escogido el fabricante. Estos manómetros permiten una fácil lectura y también un fácil manejo de la información y por tanto se han hecho muy comunes. En términos de exactitud, tanto el mecánico, el manómetro de deformación elástica analógico como el digital, no tienen una diferenciación que uno puede establecer por la forma en que indican la presión. La exactitud está determinada por la clase con que el manómetro fue desarrollado y por sus características metrológicas y no por el tipo de indicación. Luego tenemos las balanzas o manómetros de peso muerto, que se llaman balanzas hidrostáticas o manómetros de peso muerto, que son equipos que reproducen el concepto mecánico de presión. Generalmente se utilizan como patrones que pueden alcanzar el nivel primario, es decir, patrones de la mayor escala de exactitud en mediciones de presión. Y en ellos lo que tenemos, como ustedes pueden ver en la lámina, es un conjunto de pesos de masas que se colocan sobre un pistón de área efectiva conocida y que nos permiten, a través de la acción de ese peso sobre el área, es decir, de esa fuerza del peso de la masa bajo la acción de la gravedad que crea una fuerza, esa fuerza actúa sobre el área efectiva, nos permite equilibrar esa fuerza sobre área, que es una presión, con la presión que está ejerciendo el fluido en el interior del circuito de medición, y esto nos permite hacer una evaluación de los niveles de presión dentro de esos volúmenes con una muy alta exactitud. Y tenemos finalmente los transmisores de presión que se utilizan en los procesos productivos. Se utilizan en los procesos productivos para realizar el control de estos procesos. Es decir, en estos medidores de presión, en estos medidores de presión tenemos el sensor propiamente dicho y una salida normalizada que puede ser de corriente o de voltaje. En el caso de corriente generalmente es una salida de 420 mA, en el caso del voltaje es una salida de 0 a 10 volts. Todos estos tipos de equipos medidores de presión tienen un conjunto de rasgos distintivos desde el punto de vista metrológico que nosotros los evaluamos en el proceso de calibración. Estos rasgos distintivos nos llevan a caracterizar cuáles son las capacidades de medición que tienen los manómetros y con qué nivel de sensibilidad ellos van a realizar esa medición. Por ejemplo, tenemos el intervalo de medición, que también suele llamarse campo, rango, campo de medición. Estamos utilizando los conceptos del vocabulario internacional de términos básicos y generales de metrología. El BIN, que se publicó en el año 2008, tiene varias revisiones, una de las últimas del 2002. Ese rango de medición nos lleva desde el límite inferior de medición hasta el límite superior.
Dentro de ese rango se destaca la amplitud del intervalo, que es a lo que en instrumentación se le llama span, que sería el valor absoluto de la diferencia entre los límites de la escala. Por ejemplo, en este caso, como la escala comienza en 0, el span alcanza 2000 kilopascal. El intervalo de resolución o la resolución del dispositivo visualizador es otra característica importante que nos permite establecer cuál es el nivel de sensibilidad con el cual podemos medir con ese dispositivo visualizador. Ese nivel de sensibilidad está vinculado, en el caso de los equipos digitales, con el valor del dígito menos significativo. Cuando nosotros realizamos un proceso de calibración, la característica que nos interesa determinar con mayor frecuencia es la que está asociada al error de indicación de los instrumentos. Para tener una evaluación o una caracterización de si ese error que estamos evaluando es apropiado o no, nosotros tenemos definidos para los instrumentos de medición una característica metodológica que es la de error máximo permisible. El error máximo permisible es el valor extremo del error que se permite con respecto a un valor de referencia conocido. Ustedes pueden ver en la lámina que cuando nosotros vemos la característica, es decir, la indicación ideal de un instrumento, siempre vamos a tener una correlación entrada-salida que es lineal. Alrededor de esa correlación lineal, nosotros tenemos límites especificados que son los que definen el error máximo permisible. Y tenemos la característica real del instrumento, es decir, sus indicaciones con errores asociados que tienen que quedar dentro de estos límites. Hay varias formas de expresión del error máximo permisible. La primera de ellas es, para los manómetros, las clases de exactitud. Diferentes normas establecen cómo definir las clases, es decir, cuáles son los índices de clase que nosotros vamos a tener. Para determinar el error a partir de la clase de exactitud, lo que hacemos es agarrar el índice de clase, que es el número cifrado en el instrumento, lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que para instrumentación es el span, y lo dividimos entre sí. En un ejemplo le podemos mostrar cómo es que se desarrolla este proceso. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí el manómetro tiene la clase de exactitud escrita, que dice que es clase 2,5. ¿Qué quiere decir que es clase 2,5? Que su error máximo permitido, por ejemplo, para este manómetro que tiene una amplitud de intervalo de 10 bar, se determina multiplicando ese índice de clase por los 10 bar y dividiéndolo entre 100 y tendríamos 0,25 bar. En los manómetros digitales suele utilizarse una caracterización a partir de mínimos cuadrados de la distribución de errores en la escala del instrumento. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos una pendiente para la forma en que crece el error, que es de 0,5% del valor medido, y un intercepto, que sería un error de 0 que no podemos excluir, de un dígito. Por ejemplo, para el caso de este manómetro, considerando que su límite superior de medición o su indicación está siendo de 5 bar, tendríamos 0,5 por 5 bar entre 100 más 0,01. El error máximo permisible para el caso de una lectura de 5 bar sería 0,035 bar. Y tendríamos que irlo determinando progresivamente para el valor que nosotros estamos midiendo en el caso concreto. Por ejemplo, en este caso lo que hicimos fue determinarlo para el mayor valor que podemos medir. En el caso de los transmisores tenemos que tomar en consideración otros aspectos, ¿sí? La ley de propagación de errores nos dice a nosotros que el error máximo permisible de cualquier sistema de medición va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrática de cada uno de los componentes de error que hay en el sistema. Por ejemplo, para este caso, nosotros tenemos caracterizados por el fabricante del transmisor errores que están vinculados con la no linealidad, con la falta de repetibilidad, con el nivel de error, aunque aquí el término que usan es exactitud, pero bueno, no es muy correcto hablar de exactitud cuando estamos hablando de caracterización de errores. La exactitud nos dice a nosotros cuánto es capaz un sistema de medición de entregar valores que son cercanos al valor verdadero. Como el valor verdadero es un valor ideal, siempre hablamos en metrología de estimaciones del error que caracterizan la exactitud. Entonces, ¿qué pasa? Que en condiciones de referencia estos errores serían, por ejemplo, para la opción estándar de 0,5%.
Tenemos cómo se ajustan los errores por temperatura. Tenemos cómo se ajustan, por ejemplo, con respecto a la temperatura media cuando varía en 10 grados Celsius. Y este error no lo tomamos en consideración, porque si tomamos en consideración el de la estabilidad a largo plazo, entonces no agarramos la exactitud bajo condiciones de referencia. La raíz media de la suma al cuadrado de los errores que citamos nos da un 0,5% aproximado de error con respecto al límite, al intervalo de medición, al span, para este transmisor. Desde el punto de vista de la trazabilidad de las mediciones, y la trazabilidad nos dice a nosotros es una propiedad que tenemos en cada resultado de medición, que nos permite caracterizar cómo nosotros vamos a hacer que este resultado se acople o pueda ser vinculado con los patrones internacionales que están definidos para la magnitud particular. Bueno, desde el punto de vista de ese concepto de trazabilidad, que incluye la exactitud de cada paso de comparación que se realiza en esa cadena para llegar desde el proceso que nosotros tenemos aquí en los equipos comunes hasta los patrones nacionales e internacionales y las incertidumbres en cada nivel de la cadena. Para lograr esto, nosotros tenemos a partir de la definición que existe actualmente del Pascal, que es una definición derivada de los patrones de masa, tiempo y longitud del sistema internacional, un conjunto de equipos de medición que en el primer nivel están vinculados con balanzas manométricas o manómetros de peso muerto, como se les conoce comúnmente, y que nos lleva en un segundo nivel a los calibradores de proceso que nosotros podemos utilizar para desarrollar las calibraciones de los equipos comunes. Entonces, la unidad del sistema internacional, que en este caso es el Pascal, se disemina a través de estos equipos de medición, de estos patrones, hasta los equipos comunes. Y la trazabilidad, es decir, la certificación de origen de la medición, lo que nos permite a nosotros saber que nuestras mediciones son equivalentes, que son comparables, es decir, que sus diferencias en términos de incertidumbre son compatibles con lo que se realiza en cualquier otro lugar para una medición semejante, la aseguramos a través de la cadena interrumpida de calibraciones que nos lleva de los equipos comunes hasta los patrones internacionales. Hay un conjunto de patrones que desarrolla la empresa BIMES que nos permite asegurar esta trazabilidad de las mediciones. Hoy vamos a hablar del calibrador documentador MS6, que permite no solamente realizar la calibración en términos de obtener los resultados o de brindar una lectura de resultados con alta exactitud, sino también documentar el proceso de calibración en términos de organizar este proceso y ayudarnos a tener el informe de calibración, sino que también está complementado con un conjunto de módulos externos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del módulo de 60 bar que permiten ampliar el alcance del calibrador. Tenemos un conjunto también de dispositivos que nos permiten generar diferentes valores de presión que van desde el vacío hasta altos valores de presión, como son los que están vinculados con 700 bar. Estos son aproximadamente unos 10.000 PSI para uno tener un orden de magnitud claro, y que pasan por bombas generadoras de valores muy bajos de presión que nos permiten en aquellos casos donde el impacto, por ejemplo, adiabático, es decir, los impactos de temperatura que hacen que cambie el volumen del gas, se minimicen para que en esos valores que están vinculados con la calibración de estos equipos que se utilizan en las salas limpias para medir las presiones positivas, no se conviertan en errores de medición que arruinen el resultado de la calibración. Tenemos dentro de estos formadores de presión el generador de presión portátil EPG. Este generador de presión portátil nos permite desarrollar valores de presión desde el vacío, prácticamente desde casi menos 1 bar, ¿sí? Desde menos 0,85 bar hasta 20 bar. 20 bar son aproximadamente unos 320 PSI
así convirtiéndolo rápidamente. Tiene muchas ventajas este generador. En primer lugar, nos permite una forma fácil de integración con calibradores, por ejemplo, con el MS6. Es práctico porque posee una batería muy potente que permite una larga durabilidad, es de fácil mantenimiento y permite aumentar la productividad a partir de la automatización de lo que es el proceso de generación de presión, que dentro de la calibración en la industria es uno de los procesos que más tiempo nos ocupa. Y también es flexible porque se une a otros calibradores que no solo a los que fabrica la empresa BIMIX. A la hora de nosotros seleccionar un patrón para la calibración, debemos tomar en consideración las características metrológicas tanto del patrón como del equipo calibrado. Hay dos parámetros que desde el punto de vista de exactitud nos permiten realizar una buena escogencia del patrón. El primero de estos parámetros es el TAP. El TAP correlaciona el error máximo permisible del equipo que vamos a calibrar, en este caso el manómetro, con el error máximo permisible del patrón. Siempre hablamos de que esté en el intervalo de 3 a 10 para que cuando establezcamos si el equipo está conforme o no con las especificaciones, utilizando la regla de decisión que nosotros tomemos la decisión, valga la redundancia, de utilizar, bueno, pues no nos impacte negativamente el valor de las incertidumbres de medición. Y tenemos el tool que correlaciona el error máximo permisible del equipo calibrar con la incertidumbre. Por ejemplo, si nosotros tenemos este manómetro que tiene un rango de medición de 0 a 100 PSI, estos son aproximadamente 2,5 bar, y nosotros calculamos el TAR, es decir, la relación entre el error máximo permisible del patrón, del equipo, del manómetro que vamos a calibrar el patrón. Con respecto a la MS6, veríamos que la relación entre los errores máximos permisibles de este manómetro y del patrón tiene una amplísima capacidad. Si estamos en el orden de 104 veces más exacto el patrón que el equipo calibrar. Si lo evaluamos por el tour, tendríamos 45 veces, un poco menos, porque en el caso del tour estamos evaluándolo con respecto a la incertidumbre de calibración que se obtendría si utilizamos el calibrador MS6. Entonces, por cualquiera de las dos vías, podríamos utilizar el MS6 en este caso. Siempre sustituiríamos en el numerador el valor del error máximo permisible del instrumento. Y en el denominador depende si usamos el TAR, el error máximo permisible del patrón. Si utilizamos el TUR, la incertidumbre de calibración. Vamos a conversar entonces sobre el procedimiento de calibración que nosotros documentamos hoy para lo que es la calibración de medidores de presión. Este procedimiento de calibración proviene del DKD. El DKD es el Buró, les decía, el Buró de Acreditación de Alemania. Es un organismo, por supuesto, de la más amplia experiencia en actividades metrológicas, y ellos se han dado la tarea de publicar recientemente, ya desde hace algunos años, muchos de los procesos, de los procedimientos de calibración propios para que sean de la más amplia difusión y puedan ser utilizados por otros organismos de acreditación, independientemente de que no estén en alemán. El campo de aplicación de este procedimiento nos lleva a los medidores de presión absoluta, diferencial y presión relativa, con valores negativos y positivos, es decir, de vacío y presiones relativas positivas con respecto a la presión atmosférica. Es aplicable a los manómetros de tubo de Goldón, a los manómetros digitales, a los manómetros de contacto eléctrico, a los transmisores de presión. Las condiciones para la calibración que se exigen en este documento nos piden que la temperatura sea estable más menos 1 grado Celsius. Y la temperatura sí puede oscilar entre valores que van desde menos 10 a 45 grados, aunque el laboratorio normalmente se encuentra en intervalos que van de 15 a 28 grados Celsius. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el caso de los equipos que nos ofrece la empresa BIMIX, estos intervalos de temperatura se cumplen sin ningún tipo de
de dificultad. Por ejemplo, para el calibrador MS6 las temperaturas de funcionamiento van de 0 a 50 grados Celsius. Para el caso de los formadores de presión y los módulos van de menos 10 a 45 grados Celsius las temperaturas de operación. Antes de comenzar una calibración, nosotros debemos buscar tener claridad en cómo vamos a tomar las lecturas del instrumento. Y en este caso sí vamos a centrarnos en lo que son los medidores de presión analógicos, que es donde este tipo de proceso se hace, influye mucho más en el resultado de medición. Por ejemplo, tenemos dos formas de actuar. Podemos ajustar la presión de acuerdo con la indicación del patrón y realizar la lectura en el equipo calibrado. Esta no sería la mejor forma. Y tenemos otra forma que es ajustando la presión de acuerdo con la indicación del objeto a calibrar, por ejemplo, en un trazo cifrado del manómetro analógico, y realizar la lectura en el patrón. Esta sería la opción preferida en el caso de un manómetro analógico, porque nosotros cuando leemos de esta manera aprovechamos la resolución superior que tiene el patrón y el nivel de exactitud superior que tiene para tener una mejor caracterización de la indicación del instrumento. Y también disminuimos los errores que podríamos tener por interpolación visual, dado que no siempre cuando formamos un valor de presión, la aguja, cuando quede en la escala, va a quedar exactamente sobre un trazo cifrado. Entonces, disminuiríamos mucho los errores de apreciación y esto nos ayudaría a hacer una mejor caracterización del instrumento. Otro elemento que tenemos que decidir antes de realizar las calibraciones, y esto sí ya vale para todos los medidores de presión, es el que está vinculado con las secuencias de calibración. Si la incertidumbre objetivo de calibración, el nivel de incertidumbre que nosotros pretendemos lograr en la calibración, veanlo de otra manera, si la clase de exactitud de los manómetros que vamos a calibrar o el nivel de error está en el orden de 0,1 a 0,6, debemos utilizar esta secuencia de calibración. ¿Cómo se interpreta la secuencia? Tenemos que hacer 3 cargas del instrumento, es decir, 3 ascensos y descensos desde el límite superior hasta el límite inferior de presión, para disminuir la influencia que puedan tener las tensiones mecánicas que hay en el mecanismo interno de funcionamiento. Luego escoger hasta 9 puntos en la escala del instrumento, incluido el 0, tanto en ascenso como en descenso, y entre cada serie de medición descansar un intervalo de 2 minutos. Como en los calibradores, sobre todo en los del tipo MS6, hay un parámetro que nos dice a nosotros si las mediciones son estables. Este tiempo podemos disminuirlo cuando el calibrador nos diga que llegado al punto superior o al punto inferior, ya las mediciones son estables. Cuando los manómetros son de menor clase de exactitud, es decir, superiores a 0,6, podemos realizar una sola precarga, es decir, un solo ascenso de límite inferior al límite superior de medición, y en este caso solo tenemos que seleccionar 5 valores distribuidos uniformemente en la escala del manómetro que vamos a calibrar. Para la calibración de un medidor de presión vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, vamos a siempre fijar el valor que vamos a medir en el equipo que vamos a calibrar y vamos a leer en el patrón. Sobre todo les comentaba hace un rato que esto es un válido o muy importante para los instrumentos analógicos. El primer paso sería seleccionar la secuencia de calibración y el número de puntos a calibrar. Y eso depende de la clase de exactitud del instrumento o de la incertidumbre objetivo requerido. Luego vamos a instalar el instrumento que vamos a calibrar y el patrón en el dispositivo generador de presión, por ejemplo, la bomba EPG. Realizamos la lectura correspondiente al trazo set, tanto en el patrón como en el manómetro que se calibra. Y continuamos con los pasos hasta completar la secuencia de calibración.
Esta secuencia de calibración nos permite determinar también, cuando lo hacemos en sentido inverso, el error de histéresis. El error de histéresis nos va a permitir a nosotros caracterizar en los manómetros la diferencia que existe entre las indicaciones cuando vamos en sentido ascendente y las indicaciones cuando vamos en sentido descendente para un mismo valor de presión en la entrada del instrumento de medición. Como la mayoría de los sensores que están asociados a los transductores que nos permiten medir presión son sensores de conformados por elementos elásticos, este error de histéresis que es inherente a esos elementos elásticos se manifiesta con mucha frecuencia. Entonces, muy importante su evaluación. Y finalmente, una vez que terminamos el proceso de captación de los resultados, a través del CMX de BIMS, podemos desarrollar el certificado de calibración, certificado que cumple con los requisitos de la norma ICS 17025 del 2017. Es decir, este certificado va a incluir la identificación del instrumento, la información del laboratorio que realiza la calibración, la información del propietario del instrumento calibrado, la información del instrumento propiamente dicho, las evidencias de trazabilidad, la identificación de qué aprueba el certificado y los resultados de la calibración con sus incertidumbres asociadas. Hasta aquí tenemos la exposición de este procedimiento de calibración. Agradecemos nuevamente mucho a todos los que nos han escuchado. Nos disculpamos por la interrupción que tuvimos al principio, que no levanté bien la pantalla con el sistema. Y cedemos la palabra a Joseph, que nos va a hacer una demostración de la calibración utilizando la bomba EPG. Y bueno, nos va a presentar cómo es que quedan los resultados de calibración una vez que estos son obtenidos desde el MCC. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Buenos días a todos. Rápidamente, para concluir, voy a compartir mi pantalla. Creería que ya la están viendo. No sé si Julio me confirma si ya están viendo mi pantalla. Ya se ve. Vale, gracias, Sofía. Entonces, bueno, la idea básicamente con esta práctica es hacer una muestra muy rápido de lo fácil y rápido, eficiente y transparente que es ejecutar una calibración con estos nuevos sistemas donde te permiten tener integraciones a nivel de control entre los periféricos y un calibrador. Y por otra parte también todo lo relacionado con la documentación, que con este tipo de sistema es plenamente digital y transparente, ¿no? Entonces ya esta metodología que yo normalmente le digo el método tradicional, donde utilizamos algún formato que toca imprimir, que toca entonces ese formato diligenciarlo o completarlo con los resultados que voy obteniendo en campo y me toca a mí entonces estar generando o simulando cada una de las variables y por el otro lado midiéndola, en muchos casos teniendo equipos múltiples equipos. Entonces esa que digamos método tradicional, digamos, normalmente me toma un tiempo, normalmente no es un tiempo considerable, no es tan transparente como, digamos, debería ser. Pero normalmente en la metrología, una de las palabras claves que siempre buscamos y enfocamos es hacia la parte de transparencia, ¿no? También por lo neurálgico que es la metrología para todos nuestros procesos industriales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es, bueno, ya crear un procedimiento. Este es nuestro software CMX. Si bien acá, bueno, básicamente nos permite administrar toda la gestión de calibración y documentación. Nos muestra unos colores, digamos, rojos cuando está vencida la calibración. Ya puedo determinar solamente a simple vista ver digamos, el estatus que tiene cada uno de los instrumentos que tengo en mi planta. Ahora estoy un poquito grave. Por otro lado, a nivel de vencimientos, por otro lado tenemos unos equipos que están en amarillo. Estos equipos en amarillo, entonces son equipos que están por vencerse, entonces ya me empieza a dar una advertencia un tiempo previo para yo poder también entonces estar ahí precavido y tomar algún tipo de decisión, ¿no? Para calibrarlo, entonces lo primero que hago es enviar ese procedimiento al calibrador. Fácil, botón derecho, calibración, enviar. Se conecta, le envío.
Y acá en estado me va a decir correcto. Ya lo tenía en la memoria, me está informando eso. Bueno, ya me parece correcto. Y ahora entonces les voy a compartir mi pantalla, un emulador que nos permite entonces mostrar lo que está pasando en el calibrador. Entonces, este es nuestro calibrador MSC, un equipo multifuncional, un equipo diseñado para el campo, donde, bueno, voy a tener múltiples patrones y múltiples funcionalidades que me van a permitir con un solo equipo hacer varios tipos de calibraciones. Previo a esto les voy a mostrar un poco cuál es el conexionado que tenemos acá. Entonces acá tenemos nuestra bomba EPG, que ya Julio les comentó un poco de qué se trataba. Esta bomba permite establecer una comunicación a través de un puerto USB entre el calibrador y la bomba. Y por el otro lado, entonces tenemos nuestro transmisor, que es nuestro dispositivo bajo prueba, donde, bueno, vamos a alimentar con esa presión regulada que va a generar la bomba. Y a su vez esa misma presión la vamos a medir a través de nuestro patrón de presión, que en este caso es un módulo interno que va a desplegar los datos a través de la pantalla del calibrador. Y también vamos a tener entonces, considerando que este es un transmisor de 0 bar, salida de 420 miliamperios, entonces este transmisor lo vamos a tener conectado a la medición de corriente que tenemos en este caso para el punto, y adicional a esto, comentando también que este equipo es un equipo multifuncional, tiene entonces la alimentación de 24 voltios para que pueda funcionar este transmisor. Entonces, normalmente tendríamos que usar unos 4 o 5 equipos para poder hacer este tipo de calibraciones. En el caso del MS6 integrado con la bomba, entonces ya vamos con 2 equipos, podemos entonces ejecutar esa calibración plenamente. Volvemos nuevamente acá al emulador. Entonces, bueno, voy a mi base de datos, voy al modo calibrador documentador. Como les dije, ya no es necesario tener un formato para ir documentando los resultados manualmente, sino que el mismo sistema entonces me permite hacer esa documentación de forma digital. Aquí tengo todos los instrumentos que tengo en la memoria. El que está en cuestión en calibración sería el 400 PTD MOEPG, me identifica el equipo con todas sus descripciones, qué tipo de instrumento es, el serial, puntos de calibración, dónde conectar. También me indica, en este caso me dice, bueno, te vas a conectar al puerto USB para conectar con una EPG, y la salida del transmisor, entonces la vamos a conectar en este puerto donde dice loop, que nos permite entonces alimentar el transmisor y a su vez medir la corriente que está generando. La pantalla de calibración con valor de entrada, digamos, esta es la presión que se va a estar midiendo por el módulo de presión. Acá vamos a estar midiendo la corriente que está asociada a la salida del transmisor, y una información bastante valiosa, considero yo, que es la gráfica del error, donde nos permite entonces ya evaluar a primera vista y de hecho frente al equipo, en el caso de que tengamos que hacer calibraciones en campo. Es muy valioso porque entonces nos permite ya determinar gráficamente el error. Recordemos que nosotros, yo creo que la gran mayoría de los seres humanos somos visuales, entonces interpretamos de mejor manera, por ejemplo, gráficos que tablas numéricas. Entonces, con esta gráfica podemos ya evaluar qué tan bien o qué tan mal está nuestro instrumento y tomar la decisión directamente en campo. Ya con la conexión que les comenté anteriormente, entonces básicamente yo lo que hago es presionar inicio, y el sistema automáticamente empieza a ejecutar la calibración. De hecho, ya tomó el primer punto, ahí la bomba está generando la presión de forma autónoma para calibrar el 50% del rango. Ya tomó el 50%, ahora sigue al 100%. Entonces, en este caso, ya yo no tengo que estar ni generando manualmente esa presión, o tal vez regulándola con algún equipo de regulación manual, sino que ya automáticamente la bomba, que además es a batería, no necesita estar, digamos, seteando ningún valor, sino es una relación que entre ellos dos se establece. Y yo solamente lo que hago es visualizar y esperar que se ejecute la calibración, o en algún caso también hacer alguna otra actividad que mientras la calibración se esté ejecutando de forma rápida. Esto lo podemos hacer para variables como temperatura, calibración de sensores de temperatura, switches de presión, switches de temperatura. En el caso de indicadores que sean manómetros o indicadores de temperatura, sería algo semiautomático. Ya finalizó la calibración, entonces bueno, el mismo evalúa si la calibración está aceptada o no, nos reporta cuál fue el error máximo permisible, pero el error máximo encontrado. También nos muestra entonces seleccionar quién ejecuta la calibración. Podemos hacer alguna nota acá, por ejemplo, podemos poner aquí Polco. Nos muestra la gráfica ya ampliada, que si queremos hacer algún análisis previo en campo.
los resultados por cada uno de los puntos que ejecutamos, el valor de entrada, el valor medido a la salida, el error en cada uno de los puntos y cuánto representa ese error del error máximo permisible. Luego, bueno, puedo registrar las condiciones ambientales, no sé, estamos a 25 grados, por ejemplo, a 60% de humedad. Y bueno, si puedo reportar también la temperatura del equipo, pongamos que está a unos 30 grados. También me muestra entonces la temperatura de cada uno de los módulos que utilicé para calibrar, sea el módulo de presión o el módulo de la tarjeta de medición de corriente, y la presión atmosférica. En este caso, este equipo cuenta con un módulo barométrico para tomar automáticamente esos resultados. Guardo los resultados, bueno, no tengo que ajustarlo, lo voy a guardar como ambos, y ya termino mi calibración en campo. Ya me toca entonces quizás volver a mi taller, y en el taller entonces sincronizar esta calibración o todas las calibraciones que he hecho, que es otra de las ventajas también, que puedo hacer envío y recepción masivo, tanto de procedimientos como de resultados. Y aquí me conecto con mi equipo. Le digo, bueno, busco en todos los que tengan los resultados que tengo en la memoria. En este caso sería 400 PT demo. Le digo recibir. Y ya me dice, ok, fue correcta la recepción. Voy acá a mis resultados. De hecho, aquí tengo el histórico de todas las calibraciones que le he ejecutado a este transmisor. Aquí tengo el certificado de calibración de forma digital. Y por supuesto, como vimos en la presentación, toca hacer algún tipo de aprobación. En este caso, bueno, si soy un usuario supervisor, puedo entonces hacer esa aprobación y además hacer firma electrónica de esa aprobación. Y me va a mostrar fecha, hora, quién lo calibró y quién lo aprobó. Si quiero imprimir el certificado, muy fácilmente le doy botón derecho de imprimir certificado. Puedo seleccionar entre varios formatos, dependiendo de la necesidad que tenga. De hecho, todos los formatos son customizables. Y aquí me muestra el certificado, bueno, el número de certificado que se genera automáticamente en el sistema, toda la información del instrumento, cada cuánto debo calibrarlo, cuándo se calibró, cuándo toca la próxima calibración. Toda la información de rangos, errores, condiciones ambientales, la nota que hicimos en campo, bueno, se muestra también acá en el certificado, la gráfica del error, valores de entrada, la incertidumbre de la entrada, digamos, todo esto cumpliendo, digamos, con la exigencia normativa de reporte de resultados, ¿no? Entonces, como tal, como lo comentó Julio, entonces, bueno, nos toca dar evidencia de cuál fue el patrón con que hicimos y trazabilidad de ese patrón con que hicimos la calibración. Entonces, bueno, aquí estamos dando la información relacionada con el patrón de entrada, es decir, el módulo de medición de presión, luego la salida, que es la parte de medición de corriente, la incertidumbre expandida que calcula automáticamente el sistema. Luego tenemos entonces también toda la parte de trazabilidad del patrón de salida, en este caso la tarjeta de medición de corriente, la incertidumbre expandida combinada, tanto de la entrada contra la salida, y los errores en cada uno de los puntos. ¿Quién lo calibró? Que bueno, seleccionamos que había sido Carlos Díaz y la aprobación la hizo el administrador del sistema. Si yo quiero, por ejemplo, enviar este resultado por correo, le digo en enviar, ok, y me adjunta el archivo entonces en formato PDF que acabamos de generar desde el sistema. Punto importante también dentro de la gestión metrológica es la emisión de la etiqueta de calibración. A ello, el mismo sistema también te permite hacer esa impresión. En este caso, si ya es necesario hacer una impresión física de la etiqueta para poder identificar el estatus de la calibración del dispositivo. Entonces, en este caso, bueno, podemos arrastrar uno o varios instrumentos y le decimos vista previo a imprimir y nos muestra entonces la etiqueta de calibración con toda la información que tú quieras que aparezca, ¿no? Como les comenté, esto puede ser editable y podemos ajustarlo colocando logos de la empresa, adicionando, quitando información, dirección, número de acreditación en el caso de que sea una empresa que esté acreditada, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, digamos, vemos lo rápido, lo transparente y lo fácil que es ejecutar una calibración con estos nuevos sistemas que te permiten tener integraciones tanto a nivel de software, hardware y todos los periféricos asociados a ese hardware. No sé si tienen alguna pregunta. Julio, no sé si estás ahí en línea. Sí, ¿Estás en sí, mute, estoy Alejo? por aquí. Sí, ¿Estás en buenos mute? días, Joseph. Las preguntas están aquí en el chat. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Valencia, parte del equipo de Polco. Soy la persona encargada de Vimex. Y pues aquí entre Julio y nosotros vamos a resolver las preguntas que hay. Vamos
Bueno, la primera nos pregunta Joan Esteban Barrera que si les podríamos compartir la diapositiva del DKE. Sí, por supuesto, al final de la presentación te las podemos compartir. Hernán Darío Jaramillo Ciro pregunta, ¿el error de histéresis para tomarse en cuenta en la incertidumbre debería ser el mayor calculado? No le escuché. El error de histéresis para tomarse en cuenta en la incertidumbre debería ser el mayor calculado. Pregunta Mire, Hernán Darío. sí. Depende de cómo se realiza el informe de resultado de la calibración. En la DKD hay dos opciones para expresar el resultado. Pueden expresar el error calculando el promedio de las indicaciones en ascenso y descenso. En ese caso, podrían deben considerar el error de histéresis como componente de incertidumbre. Maximizar puede ser que ayude, por ejemplo, tomando el mayor error, puede ser que ayude para tener seguridad de cumplimiento, pero como la incertidumbre también habla de la calidad de la medición, a mi juicio sería más pertinente que fueran evaluando el error de histéresis en cada valor, tanto en ascenso como en descenso, es decir, todas estas diferencias en ascenso y descenso y tomaran cada error de histéresis como componente. No el más grande, porque si toman el más grande puede ser que en algún momento la capacidad de medición esta que hay que tener entre el error máximo permisible del instrumento y la incertidumbre de calibración puede ser que no le sea muy favorable. Si se van por el camino de expresar error en ascenso y error en descenso, el error de histéresis quedaría como otro elemento que se caracteriza aparte y no entraría dentro del cálculo de incertidumbre para el caso del error de indicación. Sí, depende mucho de cómo se informa el resultado de la calibración. Si como promedio de las lecturas del instrumento para calcular el error, o si se informa de manera independiente el error en ascenso y el error en descenso. De acuerdo, ya Hernán nos comenta si le queda claro o si necesita alguna otra aclaración por el chat. Joaquín Parra nos pregunta con cuántas marcas es compatible el equipo de medición. Sí, bueno, ahí depende de dos cosas, ¿no? La primera, a nivel, el equipo, como te comento, es multifuncional, tiene una funcionalidad de calibrador y tiene una funcionalidad de comunicador, ¿no? De handheld también le llaman. En el caso de calibrador, la compatibilidad depende básicamente de los rangos que tú manejes y de la función o de la forma de medición del instrumento. Pero básicamente para todo lo que es manómetros, para todo lo que es transmisores de presión, para todo lo que es indicadores de presión, todo lo que son presostatos. Entonces, básicamente dependería solamente del rango que tú manejes. Entonces, porque cada equipo viene diseñado con distintos rangos. Entonces, lo determinaría los rangos que tú necesitas, ¿no? De presión a calibrar. Si tienes el módulo que cubre tu rango, no hay ningún problema, digamos, es compatible con todos los instrumentos de ese rango. Si luego hablamos a nivel de comunicación, ya a nivel de protocolos como HART, Foundation, Fieldbus, entonces el equipo sí maneja una librería que se actualiza regularmente, digamos, a medida que los fabricantes de instrumentos van actualizando esa base de datos en algo que se llama Philcon Group. Entonces BIMEX actualiza esa base de datos y ya vas a poder tener también establecer comunicación para ajustes, para mediciones, etcétera, de este tipo de instrumentos ya digitales, ¿no? Joan Esteban Barrera pregunta, ¿el calibrador BIMEX tiene en cuenta la diferencia de alturas? No, no la tiene. Sí, un poco tomando la experiencia práctica de Julio, nos comenta, bueno, cómo él, en su experiencia como metrólogo y, bueno, que persona que también está en campo haciendo calibraciones con este tipo de patrones, normalmente puede hacer, digamos, en cuánto puede considerar esa diferencia de altura, cuánto sería, digamos, lo aceptable, y por otro lado, cómo puede hacer para compensarlo. No sé si Julio quisiera complementar un poco ese tema. Mire, esa diferencia está relacionada con la presión que forma la columna hidrostática. Si el fluido con que se calibra es un gas, es mínima la presión que se forma y casi no tiene influencia. Por ejemplo, podría tener influencia cuando uno está calibrando manómetros de muy baja presión, los que se utilizan para medir presiones positivas, estos que son del modelo Magneheli. Ahí podría impactar estas diferencias porque casi siempre son manómetros que están ubicados en lo alto de una puerta
y nosotros calibramos desde el suelo. Entonces, esa diferencia de altura ahí nos puede afectar. Cuando estamos calibrando con líquidos por debajo de un bar, si el de 14 psi, nos puede afectar porque 1 metro de la columna de líquido de agua es casi 1 o 2 psi, si mal no recuerdo. Entonces ahí sí nos podría afectar, pero cuando las diferencias son mínimas, por ejemplo, estoy en un banco de calibración y lo que tengo son 1 o 2 centímetros de diferencia, tengo que tener una clase de exactitud muy alta, de 0,25 hacia arriba, 0,25, 0,1, 0,05, para que se pueda ver sea necesario realizar la compensación. Si no, es muy pequeño. Habría que calcularlo para cada caso particular. De acuerdo, muchas gracias, Julio. No sé si alguien más tiene, si Joan Esteban Barrera Agudelo, ¿cómo se podría sustentar según normativa que no se tenga en cuenta la diferencia de alturas en el uso del calibrador, teniendo en cuenta que se puede tener diferencia entre 1 metro y 2 metros? El calibrador no, el CMX permite que uno incluya correcciones dentro del proceso de calibración. Entonces, ¿qué sucede? Que como esa diferencia de altura no siempre existe, a través de esas correcciones en el modelo matemático, uno puede incluir la diferencia de altura. Y sería un cálculo que tienes que desarrollar por tu parte. La presión en ese caso va a ser igual a la densidad del fluido manométrico, ya sea agua, aceite o aire, multiplicado por la gravedad local, multiplicado por la diferencia de altura. Ese sería el valor que hay que compensar del resultado de medición. Y se compensa sobre la indicación del instrumento que nosotros estemos utilizando como patrón. Mira, aparte de la presión que se está generando, tienes esa otra columna que la está contrarrestando. La pregunta se realiza en base a que estamos interesados en adquirir un calibrador. Internamente en los procesos de la compañía se presentan esas diferencias de alturas. Entonces cabe la respuesta de Julio que en el CMX se puede hacer esa corrección y ya tenerla en cuenta de ahí en adelante las calibraciones, ¿o me equivoco, Julio? Sí, también creo que lo que tendría que evaluar caso a caso, como lo comenta Julio, es qué rango estás manejando de calibración. Digamos, si un rango de presiones muy amplio y muy alto, digamos, posiblemente ese metro, 2 metros que comentas, la diferencia de altura no afecte tanto la calibración. Ya si, digamos, son rangos muy pequeños, donde la sensibilidad, digamos, empieza a afectar, ahí, bueno, sí habría que utilizar este tipo de compensaciones que comenta Julio a través del software. Quisiéramos estar seguros de que el calibrador es el adecuado. La corrección debe realizarse como un proceso externo al software. La corrección la haces dentro del software, entonces como básicamente siempre vas a ejecutar el mismo procedimiento al mismo instrumento, donde bueno, vas a siempre tener la misma columna de agua, esa compensación la haces en el software y ya entonces en ese caso es repetitivo, digamos, siempre ese procedimiento que vas a hacer usar para calibrar ese instrumento, entonces te va a permitir hacer esa, digamos, ya va a considerar esa diferencia que va a ser constante, ¿no? En el caso de que mantenga siempre la misma altura. Entonces ya en el software va a estar considerado y en el procedimiento que, digamos, que envías al calibrador ya vas a tener esa corrección necesaria. ¿El software se cotiza independiente del equipo o es un conjunto? Exactamente, son dos productos completamente diferentes. Los equipos pueden funcionar sin software o con software. La explicación es porque muchas veces se necesita solamente el equipo y si vas a adquirir 2, 3 equipos de Bimex, pues es innecesario que tengas 3 software. Entonces se compraría un software y la cantidad de equipos que necesites, por eso el software y los equipos son independientes. Sí, otra cosa importante para adicionar al comentario que hace Alejandro es también el hecho de que no todas las empresas tienen la misma cantidad de instrumentos y el licenciamiento de este software es a través de cantidad de instrumentos. Entonces, Diferente. digamos, pudieras ir de empresas de hasta 500 instrumentos o empresas muy grandes, corporaciones que tienen número ilimitado de instrumentos. Entonces, varía un poco según la población. Sí, hay dos formas. En el caso, entiendo que es que en el caso de que no tuviese el calibrador, puedes también alimentar manualmente el software. La respuesta es sí. Lo puedes hacer directamente sobre la interfaz del software, digamos, transcribiendo sobre el computador, digamos, a través del teclado del computador los resultados. Pero también hay una opción, digamos, un poco más interesante, donde a través de dispositivos móviles como celulares o tablets, entonces ya puedes capturar, llevar el procedimiento dentro del software. La aplicación se llama B-Mobile, de hecho la pueden descargar gratuitamente de cualquier App Store. Entonces esta aplicación la llevan a campo en la tablet
y ya documentan los resultados directamente en la fuente, digamos, directamente frente al equipo, y ya no hay que estar haciendo transcripciones adicionales, por ejemplo, de un formato a través del teclado del computador, sino ya el dato viene directamente desde la raíz. Hay un desarrollo que, bueno, que estamos haciendo, que posiblemente a mediano plazo ya esté disponible en el mercado, es utilizar la inteligencia artificial. No es ChatGPT, sino es una inteligencia artificial de imágenes, donde entonces vas a poder, los displays digitales, por ahora solamente serían los displays digitales, reconocer el dato y tú como usuario solamente aceptar si ese dato es fiel o no. Entonces no hay, ya digamos, la transparencia va más allá también ahora en esta parte de alimentación manual, entre comillas, donde entonces tú leerías con la cámara, aprovechando la potencialidad de la cámara de los dispositivos, leerías el dato y ese dato lo registra, ya no tienes que estar digitando como hoy día se toca hacer con B-Mobile, ¿no? Entonces también llevamos un poco en el futuro, o en el presente, ya estamos en el presente con inteligencia artificial. Así es. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a Joseph, a Julio. Gracias por haberse unido a este espacio técnico de Polco. La verdad es que es muy interesante ver cómo evoluciona y cómo podemos apoyar la industria en la parte de metrología, cómo la metrología avanza y cómo a través de todo lo que hoy nos mostraron podemos impactar pues en tiempos de respuesta, en temas de auditoría, en gestión, en la misma obtención de los productos finales de su gestión de calidad. Realmente, digamos que la parte de metrología abarca un sinnúmero de procesos, es el pilar de todo proceso productivo y el control de calidad de los mismos. Así que, bueno, pues les damos las gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que contacten a Alejandro, a Polco, como líder de esta línea en el mercado colombiano. Nuestra forma de trabajar es esta, es hablar desde la parte técnica, poder nosotros llevar nuestros equipos a hacer demostraciones in situ con sus propios equipos, con sus propias variables, con sus propios metrólogos. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles, recordarles que esta webinar va a quedar en nuestra página web consignada para que a futuro la puedan volver a revisar. Esta es la primera sesión que tenemos desde la parte de metrología. Tendremos una próxima reunión nuevamente apoyados con Vimex para seguir avanzando y seguir mostrando cómo Polco y Vimex aporta a sus procesos de metrología. Muchísimas gracias y un feliz resto de día. Que estén muy bien.